18 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana. Seguimos con la mañana abuela y estamos ahora sí con Julio Franco, quien, bueno, vamos a estar charlando sobre su libro, sobre su publicación, La Era Inicial de Rosario Central. Julio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va, chicos? Acá, bueno, haciendo el aguante en esta mañana. Viene movida la mañana, yo recién escuchaba un poquito. Muy ameno, muy divertido todo, realmente. Viene muy movida la mañana, pero bueno, nos toca hablar un poquito del deporte, nos toca hablar un poquito en este caso, el Club Atlético Rosario Central, con la parte más social y cultural que tiene este club, la historia de este club. Y para eso te trajimos a vos, que publicaste esto, realmente una obra muy loable, con un trabajo impecable realmente realizado, con un recorrido de la previa hasta lo que fue la fundación del club. ¿Qué tenés para contarnos sobre cuál fue tu puntapié en realidad para comenzar todo esto? Sí, te comentaba antes en off que fueron muchos años, uno ya acostumbrado un poco a la era digital, es como que vas almacenando archivos, vas recopilando data, y creo que mucho antes de la pandemia ya habíamos comenzado a trabajar. Nobleza Obliga, junto con el grupo de Cherk Oficial, @Cherk Oficial, que es el Centro de Historia y Estadística de Rosario Central, que comanda mi amigo Carlitos Durján, el mejor estadista, yo creo, del país. Y lógicamente de ahí, con distintas investigaciones, comenzamos a profundizarnos un poco más atrás en la cronología, y nos comenzamos a situar en un contexto cronológico fáctico, o sea, lo que era, lo que fue. Yo me considero no un historiador, sí un revisionista. Claro. Porque en realidad vos vas a buscar lo ya publicado, lo que ya estuvo en papel y que es irrefutable. Entonces era volver un poco a esa raíz de buscar en lo físico, en el papel, ese plasmado de una historia que lógicamente en tantos años la memoria comienza a fallar y lo peor de todo, comienza a olvidar. Claro, y realmente hay que tener todo bien despierto, realmente, porque cuando uno olvida, los datos pasan y... Porque los archivos están, Claro, vos buscás, pero vos tenés que acordarte de ir a buscar. Entonces yo creo que en lo físico un poco... es importante. Cuando lo tenés arriba de una mesa, en la mesita de luz, se lo dejaste a tu abuelo, se lo dejaste a tu viejo, compartiste un domingo donde buscás una data en alguna discusión futbolera o no, porque La Era Inicial, así se llama el libro, no solamente trata sobre el derrotero de las causas y razones por lo cual Central es, sino que también hay un contexto social, político, como bien vos lo mencionaste, cultural. Nosotros transitamos nuestro país transitó nuestra ciudad por un montón de vaivenes que nos fueron generando distintas situaciones. Entonces ahí están los porqué en el cual Central llega a ser. Claro, y la llegada en la mitad del siglo antepasado, siglo XIX, con la llegada de los ingleses, la inversión de los extranjeros acá en nuestro país. Estuviste leyendo, estuve haciendo el laburito. Bueno, aparte también me gusta mucho, me interesa mucho la historia de nuestro país y de nuestra región. Y la llegada de ellos acá, la inversión que hacen en el ferrocarril, la llegada de los trabajadores y todo, es importante para demostrar cómo fue que surgió todo, porque el club es un club que se origina con los trabajadores del ferrocarril, con Colin Calder y con los montones de grandes figuras que quedaron en la historia de Rosario Central. Y fue este fenómeno social que surgió, este fenómeno cultural, sin duda, de muchas generaciones de familias y personas, hombres del extranjero y de locales también, criollos, que se hicieron propios de este club, de esta institución, y el día de hoy tenemos este resultado. Es inevitable no incluir a los británicos, porque son parte de nuestra cultura, de nuestra raíz, de nuestros orígenes. Transitando la mitad del siglo XIX, ellos no solamente fueron los grandes inventores del fútbol, sino que también de otros deportes, en la cual nosotros nos enclavamos en este inicio, más allá de un mapeo muy genérico de cómo se origina Rosario, porque también hay que meter en contexto un montón de gente futbolera o no, que va a leer. Entonces no solamente es Central en este punto, sino comenzar a darle data como para
para ponernos en situación. Y estos británicos, nosotros nos paramos un poco en la inauguración de la estación Rosario Central. Yo creo que ahí es el primer mojón clave, por lo menos de mi visión, con respecto a cómo después se van sucediendo un montón de hechos para que como fichas de dominó van cayendo y termina fundándose el Central Argentine en los talleres del ferrocarril. Claro. Esos obreros que vos mencionás, muchos británicos, pero también muchos otros criollos. Entonces esa fusión se produce en la estación, porque cuando Guillermo Wheelwright, que llega el ingeniero que construye la estación en solo 3-4 años, realmente maravilloso, una obra arquitectónica realmente fantástica, que hoy podemos admirar y podemos contemplar a través del tiempo. En 1870 deja un mojón fundamental para el transporte de la República Argentina, porque el ramal Rosario-Córdoba se transforma en el más largo en ese momento, y coincidía un poco con el avance de nuestro país, y donde nos enclava en el 1900, y donde son los albores de un futuro absolutamente promisorio y de progreso para Argentina. Claro. La cronología y lo contemporáneo nos pone a central junto a Domingo Faustino Sarmiento, que es el que viene a cortar la cinta. Claro. Nos pone con Marcelo T. de Alvear, nos pone con Julio Argentino Roca, Uriburu, la historia de Rosas, Irigoyen. O sea, hay toda una grandeza histórica, una riqueza que realmente emociona. Entonces, ¿cómo no contemplar a ese central que nace de 70 locos en lo que hoy es la sede fundacional y que antes era una iglesia anglicana de origen irlandés, en ese viejo camino del Arroyito, porque te comento que el camino al Arroyito era entre el Cruz Alberdi y lo que hoy es el Arroyo Ludueña. Claro. Ahí iban las carretas, iban y venían, y era el único paso que te unía al pueblo Alberdi. Nada es caprichoso, todo se va haciendo y tiene un porqué. Entonces, ese origen británico es fundamental, y bueno, justamente Colin Calder, de origen escocés, es el que mete ese toque fundacional épico, donde nos deja enclavados en 120 y pico de años atrás, y donde hoy ese fenómeno social y cultural es una realidad. Esto que estás relatando vos, junto con tu trabajo, demuestran también todo lo que es la relación que tiene el fútbol, o que tienen los deportes incluso, con lo que es la sociedad y con lo que es la política y quizá un aspecto más internacionalista, porque ver la relación de Domingo Faustino Sarmiento, de Rosas, de Roca, con lo que tiene que ver la influencia que tuvieron en Rosario Central, en sus orígenes, en su fundación, y también con la influencia de los extranjeros, de los británicos, ya sean ingleses, escoceses o incluso los irlandeses, que bueno, cimentan un club que trasciende generaciones, que trasciende en el tiempo y que da resultados sociales para buscarle deportes, buscar actividades a gente en otra parte del mundo. Sí, más allá que después, lógicamente, como toda evolución, esos criollos logran en 1903 romper con el ferrocarril, claro, porque había ya algunas cuestiones que limitaban absolutamente el crecimiento de Central en ese entonces. Hubo una decisión por parte de los jerarcas del Central argentino en mudar a los talleres de Pérez el movimiento deportivo de Central. Y yo creo que ahí eso fue clave para que los socios de aquel entonces hicieran asamblea y determinaran históricamente que pasara a llamarse primero Rosario Central y segundo, ya directamente con el movimiento de los obreros que venían de Campana, criollos todos, comenzaba definitivamente a enarbolarse una historia de patria y bandera que directamente nos situaba en el siglo XX ya con otra perspectiva, con otra mirada, que lejos estaba de aquel inicio que se había producido una década atrás. Claro. Julio, te quiero agradecer una vez más por tu trabajo, por haber venido acá. No, para mí un honor estar acá compartiendo el libro. Ya tenemos una preventa, está en Instagram, CARC, la era inicial. Ahí van a encontrar material de avance. Perfecto. Y el link como para poder ya adquirir el libro
con un precio especial, pensando en el Día del Amigo. Claro. No Sí, solamente ya. el Día del Amigo canalla, sino también el Día del El Amigo, Día del porque ya tengo varios leprosos que me lo han Ahí va. pedido, y realmente está bueno porque la historia de Central está ligada absolutamente a Newell's. Sí. O sea que Newell's aparece en un montón de tramos, porque definitivamente vamos hermanados en la historia. Bueno, incluso está el dato que no muchos saben, pero Central estuvo a punto de tener su casa en lo que es Lecas hoy en día. Ahí nomás de Bueno, la cancha de sí, Newell's. sí, definitivamente. Pero el que quiere negar a la otra parte realmente está en un error Claro. gravísimo, Sí. porque también la grandeza de ambos se produce justamente por esa retroalimentación, ¿no? De ser y parecer. Claro, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Julio, una vez más. No, gracias a ustedes. Y Gracias por a el ustedes. tiempo. Pasaba Julio Franco, un revisionista, como él bien mencionaba, de la historia de Rosario Central, que nos dejó esta hermosa obra y que por supuesto la recomendamos para todos, la era inicial de Rosario Central. Siendo ya las 10:30 de la mañana, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con La Mañana Abuela.